Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y para la congregación. Gracias y paz para ustedes, hermanos de la congregación. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Una vez más, gozosa, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra, el mensaje de hoy día, este discipulado bíblico. Viviendo bajo el diseño de Dios. Esta noche tenemos un tema, la ceguera espiritual. Como les dije, nosotros somos la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que estamos localizados en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nuestro teléfono para cualquier contacto, cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga es el 786-306-4196. Nosotros, nuestro horario de servicio son los días domingos de 10:30 de la mañana a 11. Tenemos tiempo de oración, de confraternizar entre los hermanos. De 11 a 1 de la tarde tenemos nuestro servicio general, alabanza, testimonios, mensajes de la palabra. Y somos una iglesia pequeña, una iglesia donde se adora y se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos en el templo pequeño. Cuando usted entra a la iglesia, usted va a ver a mano izquierda un templo pequeño donde nosotros nos reunimos. Como de costumbre, tenemos nuestro discipulado bíblico los miércoles, de 8 a 9 de la noche. Nosotros lo transmitimos en vivo, como también transmitimos nuestro servicio los domingos, pero luego no todos los mensajes nosotros los subimos a YouTube, donde usted nos puede volver a escuchar, donde puede volver a escuchar el mensaje que usted le ha tocado, le ha llenado, o quisiera tener un estudio sobre ese mensaje. Lo puede buscar en YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje. De esa manera usted puede seguirnos y tener la secuencia de nuestros mensajes y temas que el Señor, a través de esta servidora o a través de una hermana de la iglesia que también nos ayuda en la predicación, nos lleva a la congregación. Gracias y paz para sus vidas. Veo que los hermanos se están reuniendo, veo que los hermanos se están uniendo a esta noche, una noche preciosa. Este es el día que hizo el Señor, nos regocijamos en su presencia, glorificamos su santo nombre. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro estudio que se titula La ceguera espiritual. Y voy a comenzar diciendo que un día Jesús pasaba por Jericó, camino a Jerusalén, para los eventos de la Semana Mayor. Un ciego oyó el clamor de la multitud. Ustedes todos saben esta historia, ¿verdad? Y preguntó de qué venía aquello, o sea, el murmullo, la bulla. Al oír que Jesús de Nazareno estaba pasando, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente de la multitud trató de callarlo, pero solo gritaba más fuertes: Jesús. Entonces Jesús se detuvo y mandó a que trajeran al hombre. Y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Parece raro, ¿verdad? Un ciego gritando y pidiendo misericordia. ¿Qué otra cosa pudiera él querer que volver a tener la vista sana? Pero Jesús quería que él lo expresara. Y el ciego dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado, o mejor dicho, tu fe te ha sanado. Vámonos a Lucas capítulo 18, versículos del 35 al 43. Lucas capítulo 18, para que lo anoten por favor, versículo del 35 al 43. Y dice la palabra del Señor así:
Aquí en esta porción de la palabra que yo les expresé, quiero llevarle las escrituras, la porción de las escrituras en Lucas capítulo 35, 18, perdón, del 35 al 43, donde nos relata lo que yo les expliqué al comienzo de este mensaje. Hora de ahorita, gracia y paz. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 18, versículo 35 al 43. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír que pasaba una multitud, preguntaban qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante lo reprendieron para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jimena, buenas noches, gracia y paz. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Amado, amigo que me estás escuchando, Cristo siempre querrá abrir los ojos de un ciego que quiere ver. Y yo te digo en esta noche, ¿tú no crees que Cristo no querrá que nosotros, no te estoy hablando de la ceguera de la vista, sino nuestra ceguera espiritual? No hay ciego más ciego, no hay ciego más ciego, hermanos, que aquel que no quiere ver sus faltas. Te digo, amigo, hermano en Cristo, y yo también me digo, a veces nosotros no queremos ver nuestras faltas y somos ciegos, y por eso esa ceguera no nos damos cuenta que no andamos conforme a la voluntad de Dios. No hay sordo más sordo que aquel que no quiere, que quiere oír solamente lo que le gusta. No quieren oír la palabra. No, si eso es fanatismo, eso no es verdad. Eso son puras cosas que dice la Biblia, pero no, eso es religiosidad. No. A veces cerramos nuestro oído espiritual y solamente escuchamos los que nos gustan, aún estando en los caminos del Señor. Somos sabios en nuestra propia opinión. No hay incrédulo, más incrédulo, amado iglesia, amigo que me estás escuchando, que aquel que rehúsa creer lo que no está de acuerdo con sus propias opiniones. No hay incrédulo más incrédulo que aquel que rehúsa creer lo que no está de acuerdo con sus propias opiniones. Somos sabios en nuestra propia opinión. Así como este ciego, este mendigo, escuchó el ruido, escuchó la multitud. Y él sabía que él tenía una necesidad y empezó a gritar: Hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que él necesitaba? Claro que sí. Pero Jesús quiere que tanto así como el ciego confesara su necesidad, tú y yo, el Señor quiere que nosotros le confesemos nuestra necesidad espiritual. Que nosotros entendamos en qué estamos fallando y que nosotros somos capaces de decirle: Señor, te necesito, ayúdame, yo estoy sujeta a ti, quiero someterme, quiero cambiar mi mente, quiero cambiar cómo yo escucho, quiero creer conforme a tu palabra. Qué triste, hermanos. Hay los que no aceptan la afirmación de la Biblia acerca de la salvación. Dice: Dios es amor, Dios es amor y Él me va a querer como yo soy. Pero hermano,
Dios es amor, pero es nuestro Padre. ¿Y qué padre a un hijo no disciplina? Dios nos ama con un amor que nadie nos podrá amar. Pero Dios quiere que nosotros andemos y caminemos de acuerdo a su palabra, que seamos obedientes. Pero hay muchos hoy por hoy, hermanos, que no aceptan la afirmación de la Biblia acerca de la salvación. Y en ninguno hay otra salvación, hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, mi amado, que en el que podamos solamente ser salvos, sino en Jesucristo. Vámonos a Hechos. Después de los primeros libros, Hechos está después de los primeros libros, Marcos, Lucas, Juan. Hechos 4:12. Miren lo que dicen Hechos 4:12, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, hermanos. Yo lo había dicho, pero lo quiero volver a leer de aquí, de la palabra. No quieren creer que Jesús expresó esto al decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y empiezan y creen en todo menos en el autor de la vida, aquel que murió por ti y por mí, aquel que se dio, que se despojó desde su divinidad, se hizo pecado, murió, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Y juntamente todos aquellos que hemos creído, que hemos aceptado que nuestra salvación es gracias a Jesucristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador, somos salvos. Porque Él es el único camino. No es un santo, no es una estampita, no es el horóscopo, no es nada. El único camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es fuente de vida. Es el agua viva, el que te quita la sed, el que te da la vida eterna. Muchos no lo ven porque tienen la ceguera espiritual, hermanos. Y tú y yo, hermanos, que somos iglesia de Cristo, tenemos un compromiso con el Señor. Nosotros somos sus discípulos. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso yo he traído esta noche este estudio, hermano, la ceguera espiritual. Yo quiero que nosotros tomemos conciencia que no solamente aquel que no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador tiene ceguera espiritual. Aún estando en la iglesia, aún conociendo la palabra, si tú no obedeces la palabra y no vives conforme a la voluntad del Padre, tienes una ceguera espiritual, porque no vives conforme a su voluntad, sino conforme a tu voluntad y a tu criterio y a tus emociones. No lo ven, no lo oyen, no lo creen, porque prefieren creer que Dios es tan misericordioso, como yo se los había dicho anteriormente, que salvará a cualquier persona buena. Yo soy buena, yo le doy comida a los enfermos, yo voy al hospital, visito a los enfermos, yo compro comida al que necesita. O sea que creen que la salvación la obtienen por medio de obras. No, amada iglesia. Nosotros no obtenemos nuestra salvación por obra, sino por el sacrificio expiatorio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos en este mundo, una vez que creemos y aceptamos a Jesucristo, somos hijos justificados y redimidos para hacer buenas obras, que es el resultado del fruto del Espíritu en nosotros. El problema es que nadie es bueno, sino solo uno, mis hermanos, Dios. Y eso lo ratifica, y vamos a ir al libro de Lucas,
capítulo 18, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Buenas noches, Ana. Anita Alemán, buenas noches, bendecida. Entonces, mis hermanos, nadie es bueno, solamente Dios. Porque el Señor pone en nosotros el querer y el hacer. Dios pone esa bondad, esa compasión, el amor, son el resultado, los frutos del Espíritu en nosotros. Cuando el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo se manifiesta, los frutos del Espíritu Santo. Aquellas personas que no creen, porque prefieren que no creer que Dios es Dios y es soberano y nos ama. Ellos creen que Dios es amor, es misericordioso y no importa lo que hagan y no importa la manera que vivan, Dios los perdona. Dios ama su creación, pero aborrece el pecado. Yo quiero que esta noche, amigo, que tú me estás escuchando, porque yo sé que hermanos de la iglesia lo saben, que Dios ama su creación, pero aborrece al pecado. Así que, hermanos, todas esas personas son como los fariseos, ciegos, guías de ciegos, y van a caer en el hoyo, van a caer en el hoyo de la verdad, porque de su propia verdad, amados, la verdad no cambia para nada ni nadie. La verdad siempre saldrá al fin, como dice, la verdad siempre saldrá a la luz, como dice el dicho mundano, ¿verdad? Y ellos tendrán que confesar, yo quise que no fuera la verdad. Muchos dicen, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo no creo en nada de lo que dice la Biblia, no creo en nada. Sin embargo, cuando se encuentren en una situación, una enfermedad, una angustia o pierden, ahí claman a Dios. Y Dios es misericordioso. Y Dios ama su creación. Y en su misericordia, y en su compasión, y en su bondad, y en su gracia, Él te pone su mano para que tú lo reconozcas, para que tú lo recibas, para que tú puedas encontrar la paz que Él solamente quiere dar como padre a sus hijos. Así que todos los engaños del enemigo de nuestras almas, que es un mentiroso, el padre de las mentiras. Cuando alguien dice una mentira, está hablando por el enemigo de nuestras almas. Porque los frutos de esta carne se manifiestan. Por eso cuando tú mientes, así sea chiquito, sea grande, verde, amarilla, como dicen las mentiras blancas, oscuras, no, mis amados, no, mis amigos. Mentira es mentira y son el fruto de la carne. ¿De dónde viene toda esa información? De la gente que cree solo hay una fuente de la mentira. Vámonos a Juan 8:48. Juan capítulo 8:48. Y dice así, mis hermanos. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Los oponentes del Señor tratan de ofenderle asociándolos con los samaritanos y que eran conocidos por haber desviado la ley mosaica. Cualquier opinión distinta a la de ellos era considerada demoníaca. Hola, Reme, bendecida. Mejor
Reconocerlo y buscar bien los hechos antes de aceptar las opiniones, hermanos, de otros, como que si fuera información. Dice que todo nos es lícito, pero más no todo nos conviene, hermano. Porque uno haga eso, porque a la persona le fue bien, porque, ay, no, es que es... No, hermano. Tienes que discernir los tiempos. Tienes que discernir mensajes que nosotros escuchamos. No hay nada que ciegue más rápido que los prejuicios, hermanos. Todos los tenemos. Toditos creemos muchas cosas que perjudican nuestra visión de la verdad. Necesitamos, hermanos, cada instante clamar a Dios, quien es la luz y la verdad, para que nos enseñe su verdad y nos libre de nuestros perjuicios cegadores. Por eso, hermano, te digo esta noche, cuando nos pasa algo, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele, que nos enseñe y que veamos las cosas como Jesús las viera. Que nuestros oídos espirituales sean atentos y que podamos escuchar como Él quiere, para que esos perjuicios, esa manera de pensar, esa manera de actuar no salga, porque nosotros podemos llevar y caer en pensamientos erróneos, en acciones erróneas que no lo glorifican el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo de nuestras almas fomenta mentiras en todos los ambientes de la vida, amados. Fomenta mentiras en todos los ambientes de la vida. Por eso yo les decía que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. A veces hay cosas que nos lucen que son buenas, pero en realidad no son buenas. Mentiras, como mentiras, ¿qué clases de mentiras? Mentiras filosóficas, mentiras psicológicas, mentiras económicas, religiosas y aún acerca de Cristo mismo. Ustedes han visto lo que hacen las películas, presentan a Cristo de una manera de vivir, que Cristo fue esto, que Cristo el otro. Porque ellos, la fantasía de ellos los lleva a presentar a un Cristo que en realidad no vivía una vida de santidad, hermano. Nuestro Cristo, aquel que tú y yo hemos creído, era el mismo Dios, el Cordero sin mancha, aquel que pudo vencer la muerte, bajar hasta el fondo, lo más profundo de la tierra y arrebatarle las llaves de la muerte. Aquel que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, se llevó todas nuestras enfermedades y resucitó al tercer día, porque era un cordero sin mancha, como en Isaías lo decía, hermano, que habrá venido un cordero que no se le quebraría ni un hueso, ¿verdad? Mi hermano, Jesucristo es Dios mismo. Por eso dice que sin santidad nadie verá a Dios, amada iglesia. Y la gente los cree, todas estas mentiras, filosofías, psicologías, en lo que es economía, religión, y la gente los cree porque quiere creerlas. Porque no son gente que tienen, no sé, hermano, cuando tú no escudriñas la palabra, cuando tú no eres un discípulo del Señor, un discípulo del Señor es aquel que escudriña la palabra, aquel que le cree a Dios, aquel que va y le pide al Espíritu Santo que le revele su palabra, hermano. La gente cree porque quiere creer todas esas mentiras. Son más lógicas, más aceptables, más creíbles que la verdad. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí tenemos fe, pero a veces actuamos como que si no la tuviéramos. Y queremos vivir nuestra vida de acuerdo como ahorita es la tecnología, el microwave, que todo está ahí. Y no esperamos en los tiempos de Dios, hermanos. Y es más fácil a veces creer todas estas mentiras, lo que los filosofías, la economía, que tienes que hacer esto. ¿Por qué?
porque se nos hace más fácil, hermano. Dice que el camino del cristiano es un camino angosto, pero no es una carga pesada, es una carga, un yugo ligero, hermano. Porque ya Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. Tú y yo simplemente nos resta es tomar todas esas bendiciones y creerle a Dios y creerle en su palabra. Si no es así, ¿por qué tanta gente se convierte del cristianismo clásico e histórico a las nuevas sectas del mormonismo? Muchos he visto hermanos que se han salido de la verdad y se vuelven anatemas. Se convierte en mormón o se convierte en testigos de Jehová. ¿Cómo pueden creer enseñanzas tan anticristianas, hermano? Porque tienen ceguera espiritual. Su pueblo perece por falta de conocimiento. Su pueblo perece porque no tiene un compromiso. El compromiso se lo hace con el hombre y cuando el hombre falla, ahí se terminó todo. Pero cuando tú tienes un verdadero compromiso con Dios, no importa que la tierra tiemble, hermanos. No importa. Ni lo alto ni lo profundo nos va a separar del amor de Dios, amada iglesia. Yo les voy a dar un ejemplo, hermano, de estos dos, de tanto de los mormones como los testigos de Jehová. Los mormones dicen, entre otras mentiras de su historia, que enseñan que Jesús y el enemigo de nuestras almas son hermanos gemelos. Uno salió bueno y el otro salió malo. Pero son igualmente hijos de Dios. Otro ejemplo, ¿cómo pueden creer, hermano? Lo que los testigos de Jehová dicen que solo ellas son salvos cuando esta secta empezó apenas hace un siglo pasado. O sea que fuera de ellos nadie es salvo. ¿Dónde está el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Si Él vino a morir por toda la humanidad, hermano. Más claro, hermano, que Él no viene, su venida dice que la venida del Señor está más cerca de lo que tú y yo imaginamos. Pero el Señor dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. El Señor dice que quiere que su palabra, su palabra sea conocida por todo para que nadie se pierda. El Señor tiene misericordia. Por eso Él nos mandó a nosotros, para que nosotros sigamos lo que Él empezó en sus 3 años, evangelizar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No te dé pena hablar del Señor, háblale del amor del Señor. Sé pescadores de alma. No estemos cómodos, hermanos. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino lucha contra huestes celestiales, potestades, dice, en el mundo celeste. Cada día, hermano, nosotros tenemos que afrontarnos, cada día vivimos situaciones que a veces uno dice, ya no puedo más. Pero ahí es cuando la palabra tiene que hacerse real en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la circunstancia, hermano. Si tú y yo le creemos al Señor, vivamos bajo la paz. En pastos verdes nos pastoreará a través de su palabra. Porque dice la palabra que de tu interior correrán ríos de agua viva. La palabra viene a tu mente, renueva tu mente, baja tu corazón, ríos de agua viva. Y esta de tu corazón sale de tu boca. Y cuando un hermano está decaído, tú le vas a fortalecer con la palabra. Cuando tú se sientas decaído, tú sabes que la palabra te va a dar la vitamina, te va a dar las fuerzas, te va a dar el poder para salir adelante y empiezas a alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Cuando tú tienes eso, cuando tú eres disciplinado, cuando tú sabes que tú necesitas al Señor temprano, eso va a ser en ti algo que ya va a salir espontáneamente. Cuando te manden a orar en la iglesia, no vas a tener pena, no vas a decir porque tú lo haces. Es como el que corre.
un maratón. El que corre un maratón todos los días sale a correr para poder ganar la carrera. Así mismo es en el mundo espiritual, amados. Si todos los días tú no ejercitas y tú no sales a correr en el mundo espiritual, buscas la palabra en oración, escudriñas la palabra, le dices a otro, tú no vas a poder crecer hasta la estatura del varón perfecto. Siempre vas a sentir momentos de angustia y no es malo, todos los tenemos, pero no podemos quedarnos en esa angustia. Entonces, mis hermanos, estamos viendo esta noche dos ejemplos. Los mormones y los testigos de Jehová, y muchas personas le creen lo que dicen esta gente y se dejan engañar porque nosotros, las personas, tienen ceguera espiritual porque no buscan la verdad. Y la verdad nos hace libre, hermano, libre de la religión, libre de la esclavitud. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Amigos, como cristianos comprados por la sangre de Cristo para ser sus hermanitos y discípulos eternamente, no debemos de creer en cualquier cosa, hermano. No debemos creer en cualquier cosa. Dice la palabra del Señor. Vamos, yo quiero ir a Primera de Juan, capítulo 4. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, dice. Aquí estamos hablando del espíritu de verdad y del espíritu de error. Yo quiero que escuchen. Esto es lo más, la base misma de este mensaje, hermano. Lo que dice la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Cuando aquí dice, ha venido en carne, los falsos profetas, todo aquel que habla palabra, tú y yo somos profetas porque hablamos la palabra. Pero los falsos profetas, aquellos que hablan engaño, van a negar la humanidad de Cristo. Por eso es importante, amada iglesia y amigo que me estás escuchando, que nosotros tenemos que discernir, tenemos que probar los espíritus, hermano. Ah, no, porque es que aquí esto es así. Esto no se hace. Mira, hermano, dice que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Si tú eres el Hijo de Dios, fuiste comprado a precio de sangre preciosa, el mismo Espíritu que mora en ti va a morar en mí. Lo mismo que te va a revelar el Espíritu a ti, me va a revelar a mi espíritu. Por eso, hermano, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tiene que haber unidad y tiene que haber unidad. Unánimes en unidad, en un mismo sentir, hermano. Cuando hay algo que no proviene del Señor y no hay unidad, está en el mismo sentir, quiere decir que algo está pasando. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, nuestros oídos, decirle, Espíritu Santo, revélanos tu verdad para no caer en doctrinas que no agradan al Señor. Por eso lo dice aquí, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mi hermano tiene que escupir en la bolsita para que se salgan los demonios. Mira, hermano, si usted fue comprado a precio de sangre preciosa y usted creó en Jesucristo como Señor y único Salvador, sus pecados fueron
perdonados pasado, presente y futuro. Usted está cubierto por la sangre de Cristo. No hay demonio que pueda entrar en usted. ¿Que vamos a tener tentación? Sí lo vamos a tener tentación. Que hermano, tiene que dar dinero para que usted sea bendecido en todo. Tú fuiste bendecido, amado, como lo he sido yo, con toda bendición antes de la fundación del mundo. Fuimos bendecidos a través de Cristo Jesús con toda bendición. Fuiste bendecido, fuiste redimido. Las riquezas de tu Padre te pertenecen. Tú no tienes que bendecir para que te cases. Tú no tienes que bendecir para que te dé un trabajo. Tú no tienes que diezmar para esto. Sí, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Pero porque tú quieres pedir un favor del Señor, no, a Dios no se lo compra, hermano. A veces nosotros nos damos cuenta, hermano, que con actitudes a veces pensamos y actuamos como que si Dios se lo comprara. ¿Y cuánta gente sigue? Las iglesias están llenas porque de emociones, hermano. No, yo te digo en esta noche, busca una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio de Cristo. Una iglesia donde se hable con la palabra. Una iglesia donde se alabe y se glorifica al Señor Jesucristo. Una iglesia que hasta en la alabanza glorifiquen al Señor. Porque hay muchos hermanos cristianos que tienen y cantan y tienen canciones y alabanza. Pero si tú te puedes escuchar, ¿dónde está el glorificar? Dice que el propósito de nosotros es para que nosotros le alabemos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor. Por eso es importante, hermano, que cuando tú le alabes al Señor, tú lo alabes en espíritu y en verdad. Tú le estás sacando de tu corazón todo. Estás exaltando. Lo estás diciendo, Señor, tú eres merecedor de toda mi alabanza. Y en la adoración es tu estilo de vida, hermano. Adora al Señor con tu manera de pensar, tu manera de caminar, en tu trabajo, en la iglesia, con tu familia. Que de tu palabra salgan palabras dulces. Dice que entre los hermanos tenemos que hablar ¿en qué? En palabras, en salmos, en cánticos. Claro, no vamos a hablar en cánticos. Está diciendo, hermano, que tenemos que tener palabra de amor, compasión. A veces nos olvidamos, hermano, de para qué fue que Dios nos creó. Tal vez este mundo de agitación que vivimos nos hace olvidar que nosotros no pertenecemos, somos de pasada en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros aquí tenemos lo que el Señor nos mandó a hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Buenas noches, hermana Seri. Muy bendecida, me alegra tenerte esta noche con nosotros. Entonces, mis hermanos, como yo les estaba diciendo, cuando dicen no creáis en todo el Espíritu, Juan habla del Espíritu Santo y aquí menciona que hay otros espíritus que no son de Dios, sino que son los espíritus del enemigo de nuestras almas y que se manifiesta en los falsos profetas. Acuérdense que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino potestades, huestes celestiales en el mundo, en las huestes celestiales, en el segundo cielo. Tenemos que discernir, hermano, tenemos que nosotros como cristianos probar los espíritus, tenemos que discernir. Pregunta. Ante cualquier información que usted tenga, información que tú recibes de los medios de comunicación. Yo sé que muchos hermanos ven los canales cristianos, la radio cristianos. Yo no digo que no está bien, que no lo haga, pero usted tiene que aprender a discernir lo que en realidad hoy por hoy le corresponde a la iglesia. Que no haya una mezcla de ley y gracia. Ya tú y yo no vivimos en la ley. Ya Jesucristo vino y con su muerte abolió la ley y vino el pacto de la gracia, donde esa gracia fue un regalo no merecido que se nos dio. Entonces ya nosotros no tenemos que andar por obra, porque si tú andas por obra hoy en el pacto de la gracia, quiere decir que tú estás diciendo que el sacrificio de Jesucristo no valió la pena.
tú ya no andes por obra, andas por fe. Y la fe es un don de Dios. ¿De qué espíritu estás hablando? De las tendencias ideológicas, de la filosofía, de la nueva era, de la mente positiva. A mí cuando alguien me dice así, tienes que tener una mente positiva, yo le digo con mucha humildad, no, yo tengo que tener la mente de Cristo Jesús. Que mi mente sea renovada por la palabra. Si viene, mire hermanos, ¿de dónde vienen estas tendencias? Si viene de no cristianos, entonces es un anticristiano. Puede tener un poquito de verdad, pero detrás de esas verdades están las mentiras. Por eso muchos hermanos, yo no sé, pero cuando usted va, es bonito tener actividades en la iglesia, es bonito invitar hermanos, es bonito nosotros alabar, pero tenemos que tener cuidado, hermano, que el mundo no entre a la iglesia. Hoy por hoy vemos, yo no sé si usted vea, pero en la alabanza ya no son alabanzas, cantos que alaban al Señor, sino cantos que a veces en la iglesia yo he visto que pasan videos donde en realidad yo me sorprendo, gente bailando un merengue, bailando una salsa, bailando esto, porque dice que la música fue creada por Dios. Sí, la música fue creada por Dios. Yo no lo dudo, hermano. Pero nosotros vamos a la iglesia a glorificar al Señor. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque sin darnos cuenta podemos caer en emociones. Porque fíjese, hermano, no todos los que estamos en la iglesia, dice que hay trigo y hay cizaña. Y no todos los que estamos en la iglesia tenemos el mismo nivel espiritual. Pero pastora, que está diciendo sí, eso es verdad. En la medida que tú busques a Dios, de que tú escudriñes la palabra, de que tú tengas una relación con el Señor, tú vas a ir creciendo y te vas a ir perfeccionando hasta la estatura del varón perfecto. Se va perfeccionando tu carácter, se va moldeando tu carácter. Ya lo que te molestaba antes, ya tú lo puedes asimilar de otra manera, de acuerdo a la palabra, no hipócritamente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo andamos, cómo nos vestimos. Yo no soy una pastora que diga que no se arregle, no, hermano. Yo creo que nosotros tenemos que moldear a Jesucristo bien presentado, bien arreglado, pero decentemente como dice la palabra. Porque nosotros tenemos que enseñarle al mundo que nosotros somos cristianos gozosos, bien arreglados, somos preparados, nosotros somos personas que nosotros tenemos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Yo no te estoy hablando esta noche, hermano, de una religión, te estoy hablando de una relación con Cristo Jesús. Yo creo que no es el hombre el que te va a cambiar. No es un pastor el que te va a cambiar. No es un evangelista el que te va a cambiar. Yo creo que el que te va a cambiar es la palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios, Dios te va a ir cambiando de adentro. Todo lo imperfecto nuestro que está dentro, de dentro, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra rabia, nuestras frustraciones que vienen de adentro, el Señor las cambia. Y ese corazón de piedra lo cambia y lo pone de carne. Y vamos cambiando, tú y yo vamos cambiando, hermano. Y tenemos que aprender, pero solamente a través de su palabra. Hay que pedir al Señor que nos ayude, hermano. Nos ayude para poder entender las verdades que están en la palabra. Vámonos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 21.
Primera de Tesalonicense, capítulo 5 al 21. Dice así. Capítulo 5, versículo 21. Perdón. Antes bien, mire lo que dice la palabra. No es la pastora Rocío, es la palabra. Antes bien, examinándolo todo cuidadosamente, retén lo bueno. Antes bien, antes tú siempre tienes que examinar todo cuidadosamente y retén lo bueno. Mira, hermano, tenemos que examinarlo todo, tenemos que discernirlo. Vamos a oír una prédica de un pastor. Mire, que lo que dijo aquí esté conforme a la palabra. Porque si no se ciñe la palabra, eso no viene de Dios, sino del hombre. Ah, pero es que viene un profeta te profetizó. Tú lo recibes. Y si es verdaderamente que viene de Dios, eso se va a cumplir y te va a dar, el Espíritu Santo te va a dar testimonio que vino de parte de Dios. Y concluyo esta noche diciendo, amados, les traigo esta noche, este mensaje les he traído, hermano, para que tú y yo reflexionemos y que discernamos los tiempos, los mensajes que vienen a nuestros oídos, porque hoy las mentiras y el enemigo de nuestras almas nos quiere poner duda y nos quiere poner mentiras en nuestra mente, porque él sabe que lo primero que él tiene que trabajar en nosotros es la mente. Por eso yo te digo esta noche, tú fortaleces esta mente a través de la palabra y la búsqueda continua y que tengas una relación con Cristo Jesús. Hermanos, estamos siendo bombardeados con informaciones falsas. Isaías dijo por Dios al pueblo, un pueblo, dijo así: a la ley y el testimonio, porque si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Nosotros necesitamos chequearlo todo por la palabra de Dios. Y dice, hermanos, también que Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: santificados en toda verdad en tu palabra. La Biblia es el estandarte de toda verdad, mi amada iglesia y amigo que me escucha. No nos apartemos de este libro, porque este libro es lo que nos trae el propósito a que fuimos llamados. Te revela el mismo deseo, corazón de Dios para cada uno de nosotros, porque el Señor te va a hablar conforme a tu necesidad, porque Él conoce tu necesidad. Él sabe que lo que tú y yo estamos escasos. Si tú quieres no caer en una ceguera espiritual, yo te digo en esta noche, búscale al Señor mientras pueda ser hallado. Ten una relación con el Señor, que todas las mañanas tú puedes decir, abre los ojos y decir: Señor, gracias por este día. Yo te bendigo, yo te alabo. Que por lo menos un versículo de la palabra tú leas. Y si no tienes tiempo, cuando alguien te envía un devocional, léelo. Porque a veces, en el momento que menos nos imaginamos, el Señor nos está hablando. Yo te digo en esta noche, mis hermanos, que tenemos que probar los espíritus. Es nuestra obligación no ir tras las corrientes de este mundo, tras las corrientes de lo que no. Tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, para que nada ni nadie te pueda sacar, para que nada ni nadie te ponga tus pies y resbales. Pídele al Espíritu Santo cada día que te lleve a toda verdad y a toda justicia. Y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza cada día. Gracias, Paz, para ustedes. Si no tienen iglesia aquí en la ciudad de Hialeah, yo los invito para que ustedes se congreguen con nosotros, con nuestra familia de la fe. Nuestra iglesia es la iglesia Centro Educativo CDO Miami.
Tenemos un nuevo horario, nos estamos reuniendo de 10:30 a 11 para tener tiempo de oración, tener tiempo de confraternizar, los hermanos juntos en armonía. Y después de 11 en adelante a 1 tenemos nuestro servicio general, tenemos alabanza, tenemos mensajes de la palabra, tenemos testimonio y estamos ahí todos como familia para recibir lo que nuestro Padre tiene para nosotros cada día. Nuestra dirección es el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna necesidad, nos puedes llamar al 786-306-4196. Y si quieres volver a escuchar este mensaje, lo puedes tener en YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Vas a tener el título del mensaje, la ceguera espiritual, y con fecha del día de hoy. Gracias y paz para sus vidas, y que el Señor les continúe bendiciendo, y que su misericordia, su favor y su gracia nos cubran de continuo. Buenas noches.